Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar corrigiendo una tarea que mandé en las clases grupales que doy de química, que sirven tanto para CBC y como para UA 21. Como la verdad es que química es una materia que hay que practicar, por más que estemos 4 horas donde yo resuelvo ejercicios, ustedes también, falta un poco más, así que implementé este espacio de tareas donde voy a explicar todo paso a paso y de paso se los comparto a todos los otros alumnos que necesiten ayuda con esto. ¿Por qué elegí este ejercicio? Es porque tiene un truquito que ya nos lo vamos a cruzar, que tiene que ver con el ácido que aparece acá. Pero bueno, vamos a empezar a resolver. Bien, cuando nos dan la reacción así, que no está ionizada, tenemos que hacer un primer paso que es ionizar todo, o sea, separarlo en los iones. Esto es lo que yo llamo el paso 0. Entonces, vamos viendo compuesto por compuesto y vemos si se ioniza o no y cómo queda. Entonces, cobre. El cobre solito o cualquier elemento solo no se va a ionizar. Entonces queda en los reactivos tal cual. Bien. Después tenemos al H2SO4. Para saber si ionizarlo no necesito saber qué es. Esto es un oxoácido, un ácido, y por lo tanto se va a ionizar liberando H+. Estos dos hidrógenos los libera como H+. Por cada hidrógeno que libera queda una carga negativa en el oxoanión. Esto es el oxoanión, todo lo otro que queda. Así que en este caso el SO4 va a tener 2 cargas negativas. Entonces todo esto lo vamos a escribir, cada uno de estos iones, en el reactivo porque el H2SO4 es un reactivo. Les voy a dejar escrita acá también la reacción. Podemos escribir cada uno aparte y después juntarlo en la global. Yo en este caso no lo voy a hacer, me voy a saltear ese pasito, pero en el ácido ya van a ver después porque también voy a dejar escrita la reacción de ionización de ese ácido. Entonces, pasamos a los productos. En los productos tenemos a cobre SO4, que es una sal. Como me di cuenta, porque tengo metal y no metales. ¿Cómo se separa esto? Se separa por un lado el metal, por el otro lado los no metales. Siempre pasa lo mismo con las sales. En este tema es muy importante poner correctamente las cargas y en este caso lo que nos ayuda a calcular las cargas en las sales es saber que el catión, que es el metal, va a tener igual de cantidad de cargas positivas que el SO4, el anión. Entonces, el SO4 es este que apareció acá también, entonces podríamos tirarnos a pensar que vale 2 menos, pero hay que ver qué opciones tenemos de carga del cobre. Para eso vemos los estados de oxidación del cobre, que son +1 o +2. En este caso, entonces, es obvio que el SO4 va a mantener la carga 2 menos y por lo tanto, como tengo que tener la misma cantidad de cargas positivas del cobre, vale 2 más. Siempre ponemos primero el numerito y después más o menos. Bien. Sigo con otros productos. SO2. El SO2 es un óxido, a los óxidos no los vamos a ionizar. Y después tenemos al agua tampoco la vamos a ionizar, la escribimos tal cual en los productos. Bien, este es nuestro paso 0, obtener nuestra reacción global ionizada. Muchas veces ya se lo van a dar escrito así. Como verán, no pongo los coeficientes porque es lo que vamos a tener que averiguar con el método ion-electrón. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? Que es un numerito, esto, que ponemos adelante de cada molécula. Eso es balancear por el método ion-electrón. Para esto tenemos que usar la tabla periódica que nos indica los estados de oxidación posibles y también vamos a usar las reglas de estados de oxidación. Entonces, cuando tengo una molécula o un átomo solito y solo hay un elemento, eso es lo importante. Acá hay cobre, no hay otro elemento. El estado de oxidación va a ser 0. Así que esa es la regla que estamos usando acá.
Después, cuando tengo algo que tiene carga, que se llama ion, que vamos a tener muchos acá porque ya estamos en la ionizada, ojo que acá la suma de los estados de oxidación no nos va a dar 0, como capaz usaron mucho en la parte de nomenclatura. Acá nos va a dar igual a la carga. Entonces acá la carga es más 1. Entonces ese hidrógeno solito nos tiene que dar más 1. Así que el estado de oxidación va a coincidir con la carga. Continúo. Acá nos tiene que dar menos 2, porque nos tiene que dar igual a la carga. La suma del azufre y el oxígeno. El oxígeno vale siempre menos 2, así que en total tenemos menos 8. El azufre, ¿cuánto tiene que valer para que la suma nos dé menos 2? Tiene que valer más 6. Continúo. Ojo que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, simplemente multiplicado de a menos 8, pero su estado es menos 2. Acá pasa lo mismo, tengo solo al cobre y tiene carga, entonces su estado de oxidación es igual a la carga. Este es el mismo que el anterior, así que tengo los mismos valores. Ya me cambian el SO2. En este caso es neutro, así que la suma de estados de oxidación me tiene que dar 0, multiplicando por cuántas veces tengo el átomo. Así que acá el azufre vale más 4. Finalmente, el agua también es neutro, entonces el hidrógeno vale más 1, el oxígeno vale menos 2, más 2, menos 2, 0. Bien. ¿Para qué hicimos esto de ver los estados de oxidación? Para ver quién se oxida y quién se reduce. Como les escribí acá, la oxidación es cuando aumenta el estado de oxidación, que es el caso acá del cobre. Fíjense cómo el cobre pasa de 0 en reactivos a más 2 en el producto. Entonces, que el cobre se oxida. Y nos marcamos de esta forma cuáles son los iones que se están oxidando en reactivo y producto, porque lo vamos a usar en el próximo paso. Ahora vamos a ver quién se reduce. El que se reduce, fíjense que es el azufre. El azufre pasa de SO4 2-, donde el azufre vale más 6, pasa a SO2, donde el azufre vale más 4. Entonces disminuyó el estado de oxidación, se reduce. Bueno, ahí lo puse un poquito más prolijo, me parece. Bien. Ahora que sabemos quién se oxida y quién se reduce, vamos a escribir la semireacción de oxidación y de reducción, donde vamos a tomar estos iones que vemos que se oxidan y se reducen. Como ven, solamente agarramos a los iones que se oxidan y se reducen, no a los demás. Esos los vamos a olvidar por un rato. Ya nos olvidamos del tema de los estados de oxidación, ya no los vamos a usar. Sí, la carga es muy importante que la copien bien. Entonces, vamos acá. Vamos a balancear cada semireacción por separado. Así que la dejo de lado a la otra por un ratito. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a balancear el átomo que se reduce o se oxida. Acá el cobre que se oxida. Tengo un cobre y un cobre del otro lado. Entonces ya está balanceado. Ahora vamos a balancear los oxígenos que no hay, entonces no lo balanceamos. Los hidrógenos que no hay, así que no los balanceamos. Vamos con la carga. Para eso vamos a contar qué carga tenemos de cada lado. En este caso tengo 0 cargas porque el cobre no tiene carga, es neutro. De este lado tengo más 2 porque tengo un cobre 2+ que tiene una carga más 2. Bien, para balancear la carga voy a querer que estas dos cargas sean iguales. Lo mismo que hago con los átomos, que queremos tener la misma cantidad de ambos lados. Bueno, para balancear voy a agregar electrones. ¿Cuántos electrones voy a agregar? 2 acá. ¿Por qué? Cada electrón tiene una carga negativa. Entonces, si sumo 2 electrones, voy a estar restando 2. Ojo que se resta porque son cargas negativas. Entonces, más 2 menos 2 nos da 0. Y así nuestra carga está balanceada. Tengo la misma carga de ambos lados. Fíjense cómo tengo la misma cantidad de átomos, la misma carga, esta semireacción ya está balanceada.
Préstenme atención porque esta es un poco más difícil. Acá tenemos que balancear más cosas. Arrancamos como siempre con el átomo que se reduce, el azufre. El azufre está balanceado porque tengo un átomo y un átomo de azufre, en reactivo y en producto. Eso es que esté balanceado. Entonces ahí no voy a tener que hacer nada. ¿Dónde se complica acá un poco? Con el oxígeno. El oxígeno no está balanceado porque en reactivo tengo 4 y en producto tengo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para balancear voy a agregar agua. En este caso voy a agregar 2 aguas. Cada agua tiene un oxígeno, 2 aguas dan 2 oxígenos más. Entonces ahora en todo mi producto tengo 4 oxígenos y acá en el reactivo también está balanceado el agua. Vamos a balancear el hidrógeno. Para balancear el hidrógeno voy a agregar H+ del lado que corresponda. ¿Por qué tengo que balancear el hidrógeno? Porque fíjense que acá tengo 4, ojo, porque son 2 hidrógenos por agua, tengo 2 aguas, son 4. Y de este lado no tengo ningún hidrógeno, entonces tengo que balancearlo. Bien, una vez que balanceamos el átomo que se reduce, los oxígenos y los hidrógenos, van a notar que todos nuestros átomos ahora sí están balanceados. Por lo cual podemos pasar al siguiente paso, que es balancear la carga. Para eso contamos cuántas cargas tenemos en reactivo y en producto. En reactivo tengo 4 cargas positivas porque tengo +1 en cada hidrógeno, pero tengo 4, entonces es +1 por 4, más 4. Y además tengo 2 cargas negativas del SO4 2-, que se van a restar. Vamos a ver qué pasa en el producto. En el producto no tengo ninguna carga porque SO2 no tiene carga, es neutro, y H2O no tiene carga, es neutro. Entonces 0 más 0, 0. Quiero que estas dos me queden igual, por lo cual le voy a agregar 2 electrones a esta, porque si agrego 2 electrones es restar 2, y eso hace que me dé 0, igual que en el producto. Ya en este punto tenemos nuestras 2 semireacciones que están balanceadas. El siguiente paso va a ser juntarlas. Pero antes de juntarlas, tenemos que tener la misma cantidad de electrones en ambas semireacciones. En este caso, notarán que, buenísimo, ya tenemos la misma cantidad. Tenemos 2 electrones en la de oxidación, 2 electrones en la de reducción. Porque acá lo que está pasando es que este cobre está liberando 2 electrones y esos 2 electrones los está tomando el SO4 2-, que se reduce a SO2. Ok. Entonces, ese pasito no vamos a tener que hacer nada. Recuerden que si ya tienen la misma cantidad de electrones, no es necesario que multipliquen las reacciones. Van a estar haciendo un paso al pedo donde se pueden equivocar y no les conviene. Bueno, entonces las vamos a juntar. ¿Cómo hacemos para juntarlas? Fíjense. Vamos a escribir los reactivos con los reactivos y los productos con los productos sumándose. Entonces, sería tanto los reactivos de la oxidación como los de la reducción. Con, obviamente, los coeficientes que averiguamos. Una vez que logramos hacer esto, vamos a simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Todo lo que está repetido en reactivos y en productos. Entonces, 2 electrones y 2 electrones lo voy a tachar porque está de los dos lados en la misma cantidad. En este caso no nos queda nada más que simplificar. Es un ejercicio bastante simple porque lo que les quiero mostrar es lo que vamos a tener que hacer en el paso siguiente. Ya tenemos balanceada nuestra reacción, pero la ionizada, a nosotros no nos pidieron que balanceemos esto, sino que balanceemos esta. Entonces tenemos que agarrar nuestra ecuación global no ionizada, la que nos dieron. Y esta es a la que le queremos poner los coeficientes estequiométricos para haber terminado el ejercicio. Entonces, en el paso final vamos a comparar los iones de dónde vienen para poner los coeficientes acá. Entonces, el cobre viene de acá
dice 1, entonces ahí también va un 1. Que el 1, recuerden que no lo ponemos, así que queda así. Ahora, los H+ salen de acá. Recordemos que el ácido liberaba 2 H+ por cada ácido. Entonces, si yo pongo un ácido, se liberan 2 H+. Si pongo 2 ácidos, este era el ácido, se liberan 4 H+. Entonces vamos a poner 2 ácidos para que se liberen 4 H+. No siempre el coeficiente del ion va a coincidir. Depende de cuántas veces se libere ese ion en uno del ácido, sal o lo que tengamos. En general esto suele ser 1 a 1. Pero justo en este cambia y ahí es que tenemos que tener precaución. Este también viene de acá y nos aparece que tenemos uno solo y el ácido liberaba, por cada H2SO4, el ácido libera 1. O sea que si yo pongo 2, estoy liberando 2 SO4 2-. Tenemos una discrepancia. Entonces lo que vamos a hacer es anotarnos que acá tenemos que ver qué está pasando. Terminamos todo y ahí comprobamos finalmente qué es lo que vamos a poner, si un 2 o un 1. Bien, entonces seguimos. Esto lo tachamos, ya está, que es lo que tiene que ocurrir siempre. Vengo acá. Este cobre 2+, viene el cobre SO4. Cada sal liberaba un cobre. Entonces si acá tenía 1, acá también voy a poner 1 que no se escribe. SO2 me dice 1. Es el mismo que este, obviamente. No pongo nada. Y 2 aguas. Una vez que terminamos con todo, hay que comprobar la discrepancia y hay que comprobar que todos los átomos quedaron balanceados correctamente. O sea, si yo acá tengo un cobre, acá tengo un cobre. Está bien. Acá tengo, con este 2 azufres. Entonces acá tengo que tener 2 azufres. Acá tengo 1 y acá tengo otro. Así que estamos bien. El número correcto acá es 2. Pero comprobémoslo con los hidrógenos y oxígenos. 2. Acá, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4, porque cada H2SO4 tiene 2 hidrógenos. Entonces, 2 H2SO4, 4 hidrógenos. Acá si busco, tengo 4 hidrógenos de las 4 aguas. Y finalmente con el oxígeno tengo 2, 8 oxígenos. Y acá tengo 4, 2 y 2 más, 8 también. Entonces, esta discrepancia se resolvió viendo que los átomos estén balanceados correctamente, que siempre lo tienen que hacer al final. Otra cosita que tenemos que chequear en este último paso es ver que yo no pueda dividir a todos los coeficientes estequiométricos por ningún número y que me den números enteros. Por ejemplo, ver si acá yo podría dividir a todos por 2 y simplificarlo. Pero ¿qué pasa? Como acá tengo un 1, si yo lo divido por 2, me va a quedar un medio. Entonces, no podemos. Esto está lo más simplificado que se puede. Ya está para entregar. Bueno, dicho todo esto, ¿qué les pueden pedir a ustedes? Ustedes les pueden pedir el ejercicio a desarrollar y que pongan todo esto que yo hice. O vamos a ver qué cosas nos están preguntando acá. Nos dicen indicar los coeficientes estequiométricos. Escribir solamente la respuesta. Entonces, acá tienen que escribir los coeficientes. Ojo que si vale 1, también lo escribimos. Entonces, ¿qué pondríamos en la respuesta A? Ponemos cobre 1, H2SO4 2. Después 1 del cobre SO4, 1 del SO2 y 2 del agua. Vamos a ver qué otras cosas nos están preguntando. Indicar la sustancia que se oxida y el cambio en el estado de oxidación. ¿Quién se oxida? La sustancia, no el átomo. O sea que me están preguntando toda la sustancia que se oxida. La que se oxida es la que aumenta su estado de oxidación. Entonces sería el cobre. El cobre aumenta su estado de oxidación. Entonces, ¿quién se oxida? Cobre. Y pasa de 0 a +2. Indicar la fórmula del agente oxidante. El agente oxidante es el que se reduce. Entonces, acá, el que se reduce era toda la sustancia que se reduce, el SO4 2-, o también el ácido. Podemos escribir H2SO4. Así que o escribimos H2SO4
SO4, 2 menos. Cualquiera de esas dos respuestas va a ser correcta. Bueno, espero que no les hayan quedado dudas y que les haya servido para terminar de cerrar este tema, que es la idea, y para que no les agarren con esa trampita en el examen y los caguen. Bueno, cualquier duda que les queden, ya saben que me la pueden preguntar. En este caso me la van a dejar acá abajo porque no tienen la opción de preguntármela ahora. Y si no, me pueden escribir por Instagram y seguimos, les resuelvo esa dudita o armamos una clase y respondemos las duditas que tengan. Bueno, que anden muy bien, suerte en esos parciales. Nos vemos acá para resolver otras tareitas y en las clases grupales que voy a estar dando en las próximas semanas. Fíjense la fecha del video. Vamos a estar viendo estequiometría, ácido base, equilibrio químico y también resolviendo parciales. Nos vemos, ahora sí. Besos.